Bien, muchas gracias a todas las personas que se nos están uniendo. Chicos, vamos a hacer un ejercicio inicial que tiene que ver con una retroalimentación del taller que fue enviado el fin de semana, el día sábado particularmente. Quisiera saber si tuvieron acceso, si lo hicieron, si lo revisaron. Cuéntame cómo les fue, si lo hicieron o no lo hicieron. La intención es yo poder tener claridad sobre si, digámoslo, interactuaron con el material o si por alguna situación no pudieron hacerlo. Me comentan, por favor, para tenerlo aquí presente. Igual lo vamos a socializar en el encuentro, porque la intención es que los talleres pues, nos generen a nosotros competencias sobre el cómo yo puedo actuar en un caso determinado. ¿Listo? Por acá nos dicen que Ana, ¿nos quieres contar un poco acerca del documento? No sé las demás personas. ¿Alguien más interactuó con el taller? Bueno, no sé, creo que Ana, te voy a dar la palabra, ¿listo? Que creo que es la persona que nos ha dado acá. Tienes la palabra. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok. El material decía realizar un mapa mental de la estructura cerebral, incluir características y funcionamiento, y también a la luz de los fundamentos abordados y la conceptualización realizada de los lóbulos cerebrales, realizar una lectura y construir un resumen del caso expuesto. ¿Puedo leer aquí entonces? Sí, claro. Ok. Voy a leer primero la estructura que yo realicé. Perfecto. Tengo el cerebro, está formado por el encéfalo, cerebelo y el tallo encefálico. El encéfalo es el responsable de la memoria, los pensamientos y controla todas las funciones que realizamos con el cuerpo y lo que sentimos. Está dividido en 4 partes que son la corteza cerebral, que procesa la información sensorial, el lenguaje y la toma de decisiones. Los lóbulos, que se subdividen en 4: frontal, que tiene que ver con el razonamiento y las emociones, y se considera que es el más grande. El parietal, que procesa la información sensorial y espacial, también se le considera una de las estructuras más importantes por los procesos que se realizan en este. El occipital, que tiene que ver con la visión, el temporal, con la audición, o sea, lenguaje, memoria y emociones. La tercera parte es el sistema límbico, que regula las emociones y la memoria. Y la cuarta, los ganglios basales, que controlan los movimientos voluntarios. El cerebelo, que es el encargado
del equilibrio y la postura de los movimientos finos. Dentro de los movimientos finos tenemos los realizados con la lengua, los labios, las manos, las muñecas, los dedos, los pies y los dedos de los pies. O sea, todas aquellas acciones pequeñas. El tallo encefálico es el que conecta el cerebro con la médula espinal, o sea, con todo el resto del cuerpo, y controla las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca. Este, a su vez, se subdivide en mesencéfalo, que procesa estímulos visuales y auditivos, el puente de Barolio, o también llamado protuberancia, que tiene que ver con el sueño, o sea, regula todas las expresiones faciales, la salivación, el control de los ojos y del rostro. Y la comunicación entre el cerebro y el cerebelo. Y por último, el bulbo raquídeo, que controla la respiración, la presión arterial y los reflujos. Entonces, en el resumen, hice un resumen. Usted me dirá si faltan datos o está más o menos, no sé. Sobre el caso que presenta del señor de 36 años. Sí, En este cuéntanos a ver. artículo se explica el caso de un hombre de 36 años cuya vida prenatal fue sin complicaciones. Durante los primeros años de su infancia se observó cierta torpeza, diagnosticada como hemiparesia derecha, que es la debilidad parcial de la parte derecha del cuerpo, y un pie sambo, del cual fue operado a los 18 años, ya que en esta etapa del desarrollo recibió fisioterapia. Durante esta no se observaron limitaciones adicionales al desarrollo sensoriomotor y del lenguaje. A sus 28 años experimentó su primera y única crisis convulsiva. En lo adelante no hubo complicaciones, a pesar de que no seguía ningún tratamiento farmacológico. Su intelecto y su lenguaje no estaban afectados, de modo que pudo completar su formación académica. Y en la actualidad trabaja en un departamento de seguridad. Además, se observaron algunas discapacidades con el control motor fino de la mano derecha, afectando sus tareas de la vida diaria. Por lo demás, no presentó ningún problema. De acuerdo con una tomografía computarizada, había presentado cefaleas del lado derecho y dolor nucal. También se le realizó una resonancia magnética y una angiografía. La resonancia magnética demostró la ausencia casi completa del hemisferio izquierdo, reemplazado por líquido cefalorraquídeo. En el lado izquierdo solo pudo identificarse que el hipocampo estaba reducido de tamaño, un pequeño ribete de corteza occipital y un pequeño péndulo cerebral debido a la degeneración uelleriana, no sé cómo se pronuncia.
o sea, una lesión de los nervios, del nervio. Sin embargo, el cerebelo era normal por completo. Se observó ausencia de la arteria carótida interna izquierda. El señor era capaz de conducir un vehículo de transmisión estándar, aunque los movimientos de presión natural no estaban afectados. No podía abrir la puerta con llave, abrochar o desabrocharse las prendas de ropa, cambiar de programa de televisión utilizando la mano afectada, girar la página del periódico, utilizar una cuchara o tenedor para comer, ponerse los calcetines o peinarse con la mano afectada. Asimismo, con el objetivo de examinar la función motora gruesa y fina, el señor presentó disminución de la rigidez, de la rapidez y de la precisión en casi todas las tareas en las que se le evaluó debido al deterioro del control motor fino. Hasta ahí el resumen. Muchas gracias, Ana, por lo que nos compartes en ese trabajo de manera autodidacta. Muy bien. Como lo referíamos entonces, la intención era realizar un mapa mental de la estructura cerebral. Entonces, cómo nosotros en este momento estamos identificando la estructura de nuestro cerebro y las diferentes características y responsabilidades que cumple cada una de esas partes en el funcionamiento mismo. Este pues era un ejercicio que integraba todo lo que ya habíamos visto con la división cerebral, con la estructura, todo lo que tiene que ver con los lóbulos y demás. Y de esta manera pues poder como realizar un review a lo que hemos visto durante estas sesiones. Adicional, entonces hablábamos de eh, una lectura que acaba de realizar Ana, ¿cierto? De un caso y hablábamos de cómo el caso nos daba la posibilidad de establecer relaciones desde la estructura cerebral. Aquí ya no me voy a detener por temas de tiempo. La intención era hacer un feedback del ejercicio. Me voy a permitir compartirles en este momento el enlace del caso para quien quiera entrar a revisarlo. Y para quien quiera hacer como la actividad si de pronto no tuvo acceso al material. Recordemos igual que el material pues quedará allí dispuesto y toda la información quedará como en los insumos donde está el resto de la información. Importante que lo tengamos allí presente y que podamos generar una interacción con el mismo. Recordemos que son 2 fines de semana en donde vamos a realizar taller. Fue uno el fin de semana pasado y este fin de semana compartimos el otro. La intención es que le demos una miradita, una chequeadita o inclusive que nos conectemos a revisar pues como la información que vamos a compartir. De esta manera podemos gestar una trazabilidad con lo que estamos viendo versus con cómo lo interpreto, cómo lo asumo, cómo lo abordo, ¿sí? Para poder revisar un poco tema de competencias. Ya esta semana, pues bien sabemos, se termina el proceso de formación y la intención es que hayamos adquirido competencias en este escenario formativo y que todo lo que hayamos abordado aquí sea para sea funcional y no para el momento. Es decir, no que aprendamos aquí mientras estamos en el encuentro y demás, sino que estemos en la capacidad de evolucionar un poco con el contenido, haber tenido unas estructuras de aprendizaje y adicional poder organizar ese contenido, toda esa parte conceptual, en actividades puntuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, realizar un análisis de un caso, lo que me va a permitir a mí es tener una postura de análisis crítica, conceptual, procedimental, para poder decir, uno,
digamos, como la situación que evoca el caso. Y dos, aquí me pedían que realizara unas relaciones desde la estructura cerebral. Entonces, desde la estructura cerebral, ¿yo qué pienso? Desde esa estructura cerebral, ¿cómo veo yo el caso? Que, digamos, partes, lóbulos, hemisferios se ven comprometidos o que se ve afectado y de esta manera pues generar un proceso más amplio de análisis e introspección de lo que ya habíamos visto. ¿Listo? Entonces aquí quedó pues como la retroalimentación previa y vamos a pasar a los contenidos del día de hoy. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Bien, entonces vamos a recordar un poco. ¿Alguien me puede ayudar en qué quedamos en el encuentro anterior? Antes de compartir la presentación, ¿en qué quedamos en el encuentro anterior para retroalimentar allí? ¿Quién me acuerda en qué estuvimos, qué hablamos? Así sea por el chat, que me escriban, profe, hablamos de tal cosa y ya está. Muchas gracias a Jonelis que también nos da una conclusión del caso. Ya ahorita la revisamos. Entonces, de manera particular, ¿quién me acuerda que quedamos en el encuentro anterior? ¿Quién me ayuda? ¿De qué estábamos hablando de manera particular? Muy bien, estábamos hablando de neurodiversidad, ¿cierto, Mónica? Muchas gracias. Entonces, estábamos refiriendo un poco acerca del concepto de neurodiversidad, ¿cierto? Entendiendo entonces que es un concepto básicamente nuevo que se genera para ser un poco más integrador e inclusivo en su palabra misma y en la manera en cómo se gestionan los procesos alrededor del mismo. Entendemos que Judy Singer fue la psicóloga que dio o acuñó el término, ¿cierto? ¿Y por qué lo hizo? Porque ella se encontraba dentro del espectro autista, es decir, tenía autismo. Y encontró a raíz de su diagnóstico muchísimas anomalías de integración, de relación, de posibilidades, de seguimiento, de procesos educativos, de acceso, permanencia, continuidad y evaluación. Entonces ella hizo su apreciación a cambiar el concepto de inclusión por un concepto más abarcado y se basó en las funciones que tiene nuestro cerebro para la palabra neuro y diversidad, que es lo que nos abarca a todos los seres humanos. Decimos neurodiversidad para hablar de todas las personas, ¿sí? No estamos haciendo ninguna especificidad, ningún ajuste, ninguna enfatización. Aquí cabemos todos en la neurodiversidad. ¿Listo? Seguidamente, dice que Judy acuña el término más para que se den procesos de equilibrio, ¿sí? Más para que se den procesos de justicia desde los ámbitos sociales, que es donde más se permea, pues, como la situación de la diferencia, ¿cierto? Donde más se nota que hay alguien diferente, que hay alguien que no está cumpliendo como con su desarrollo en su generalidad, en fin. Entonces, ella propone ese concepto para poder dar a entender que a nivel de sociedad no estamos siendo justos ni equitativos, ni estamos respetando pues como el desarrollo de cada una de las personas. Seguidamente hablamos de promover entonces la igualdad a partir de qué? De la neurodiversidad. Todos somos iguales en derechos, en posibilidades, ya depende pues como del desarrollo de cada uno de manera particular, pero la intención es que todos podamos tener acceso a todos los procesos del ser humano, estudio, trabajo, actividades sociales, culturales, políticas, económicas, y que de esta manera no se generen brechas en ningún desarrollo en particular.
Porque si decimos esta persona no puede acceder a este deporte porque tiene esta situación, entonces ya no estamos siendo igualitarios, ya no estamos siendo neurodiversos, sino que ya estamos generando pues allí como limitaciones en los procesos particulares del desarrollo del ser humano. Esto refiere que cuando hay una situación de ajuste, de cambio, cuando se hace lo que anteriormente llamábamos exclusión, inclusión, se hablaban de minorías neurológicas. Entonces, se podían generar grupos de personas que pudieran tener alguna alteración en su proceso de desarrollo y se denominaban minorías, porque no son mayorías. Si bien hay un porcentaje alto a nivel mundial de situaciones neurodivergentes, siguen siendo minorías las personas que tienen alguna alteración en su desarrollo neurológico. ¿Listo? Y lo que buscaba Judy era que esa diferencia de verdad fuera significativa. El hecho de que existiera una persona con autismo, existiera otra persona con dislexia y otra con discalculia, permitiera ver como la posibilidad de entender e interpretar el mundo desde cada uno de esos puntos de desarrollo, que claramente todos tres serían totalmente diferentes. Y de esta manera, eh, valorar un poco más la manera en cómo cada uno de estas personas que tienen algún diagnóstico en particular logran ver el mundo, identificarlo, interpretarlo y asumirlo para poder actuar con base en él. Y a hoy hemos visto, y ya vamos a ver algunos casos particulares de la inmersión de algunas personas, por decirlo, importantes, influyentes o representativas en el mundo con algunos diagnósticos en particular. Y cómo han pasado de tener un diagnóstico, el diagnóstico no se va a ir, el diagnóstico va a quedarse allí, pero vamos a ver cómo fue la manera en que están fluyendo actualmente y más o menos podemos percibir cómo fluyeron en un momento determinado, qué hicieron, cómo actuaron, ¿cierto? Y la intención fue listo, acá hay un diagnóstico, pero podemos acceder, podemos estudiar, podemos mejorar, hace parte de esa postura en particular y de ese acompañamiento inicial que puedan tener los niños en sus primeros momentos de desarrollo. La neurodiversidad entonces hace parte de un hecho biológico, ¿sí? Es decir, es algo que yo no puedo manipular en términos del desarrollo mismo del cerebro, ¿sí? Yo no puedo manipular qué se desarrolla, qué no, qué tiene alguna alteración y qué no. Es un hecho biológico y así como nacemos, ¿sí? Podemos tener algunas dificultades a lo largo de nuestro crecimiento y a lo largo de nuestro desarrollo y ahí generarse una condición de neurotípicos. ¿Listo? Esto lo que trabaja es la comprensión de los cerebros y de las mentes cada vez con mayor fuerza. Entonces, ahorita mismo podemos entender el cerebro desde muchas posturas y lo hemos venido viendo, ¿sí? El cerebro desde diferentes canales de recepción de la información, las mentes, lo maravillosos que suelen ser. ¿Y cómo logramos esto? A partir de ese hecho biológico, ¿sí? Y a partir de las posibilidades que ha tenido la neurodiversidad a través de los años. Porque la neurodiversidad lo que ha hecho es crecer, fortalecerse, estar allí, pero empezar a generar su propio nicho, ¿sí? Su propio contenido y demás, y empezar a defender el concepto mismo. Y de esta manera, pues trabajar por mentes y cerebros que puedan denominarse o pueden catalogarse como casos neurodiversos o como casos de neurodivergentes. ¿Listo? Seguidamente hablamos que en esa neurodiversidad debemos tener en cuenta, perdón, la variación que suelen tener todos los procesos neurocognitivos, ¿sí? Neuro desde todo lo que tiene que ver con la función neuronal y cognitivo con el desarrollo cognitivo, valga la redundancia. Entonces aquí se hace un seguimiento de manera puntual a lo que tiene que ver con la variación, es decir, con los cambios, ajustes, maduración y de cómo todo eso está funcionando desde el sistema neurocognitivo. Seguidamente hablamos de entender
¿sí? Las diferencias de funcionalidad. Miren, hay inclusive casos neurotípicos de dos personas con autismo, pueden ser de la misma edad y todas tienen diferencias en su funcionalidad, porque pueden que haya unas que tengan más afectación que las otras, ¿cierto? Puede que haya unas que se desenvuelvan y se desarrollen de manera diferente, ¿sí? Puede que hayan unos que puedan generar un proceso de comprensión y asimilación muy diferente al de los otros. Por eso no se puede generar un grupo heterogéneo, perdón, un grupo homogéneo de formación, ¿sí? En donde yo quiero pretender que todas las personas a las cuales yo me vaya a dirigir sean iguales. No debe ser así ni en un caso de hechos biológicos, ni en un caso que nosotros podríamos tildar o titular como normales. Siempre hay que generar un aporte a esas diferencias, ¿sí? Y como esas diferencias también nos están aportando. Aquí nos dan un dato exacto, bueno, exacto no, un dato referencial de porcentajes. Se dice que actualmente entre el 10 y el 20% de la población que existe en el mundo no es un valor muy alto, pero va a ir creciendo a lo largo de los años. Hace algunas décadas no pasaba de un 2%, en este caso ya estamos entre el 10 y el 20% de casos neurodivergentes diagnosticados y con seguimiento oportuno. Hay muchos casos que están allí rezagados y que nunca han tenido un acompañamiento, nunca han tenido una continuidad y puede que la gente a veces lo vea normal y diga, no, pero así me criaron mis papás y mi papá tenía la misma dificultad y así lo voy a crear yo y no necesito de ciertas personas que acompañen el proceso. Eso es una decisión muy personal, pero por lo general no quiere decir que como ya pasó, digamos, o se desaparezca, porque muchas personas piensan que es una enfermedad, ¿sí? Y no es una enfermedad, es una condición de vida, que es lo que también a muchas familias les cuesta a veces entender. Entonces, si lo lleva a terapia, se le quita. No. No quiere decir que porque lo lleve a terapia ya no va a tener dislexia. La va a seguir teniendo, simplemente que se van a minimizar los procesos en donde va a tener que utilizar ciertas habilidades y no las tiene, lo que se está haciendo es estimular las mismas. Inicialmente, cuando Judy propone todo el tema de la neurodiversidad, hace relación a unos diagnósticos particulares, que son el autismo, la dislexia, la discalculia y el TDAH. ¿Por qué? Porque son los diagnósticos más conocidos con los que más llegan reportes. Pero ella también propuso que quienes quisieran llegar desde lo neurodivergente serían bienvenidos en este concepto mismo, ya sea para crecer, para mejorar, para interactuar, para aunar esfuerzos, para poder llevar planes y programas mucho más estructurados para este tipo de poblaciones. Aunque a hoy yo creo que ustedes todos conocen fundaciones, talleres y actividades que desarrollan para niños neurodivergentes, ¿cierto? Y que realmente ya no tienen que ver solamente con el autismo, la dislexia, la discalculia o el TDAH. Ya son muchos más factores que se tienen como alteración en el desarrollo que se vinculan puntualmente a los procesos de neurodivergencia. Entonces, inicialmente si era autismo, dislexia, discalculia o TDAH, pero con el tiempo se ha ido ahondando y fortaleciendo y entendiendo que hay otros casos en donde el neurodesarrollo no es igual, ¿sí? Y tiene algunas características particulares, pero no están entre el autismo, la dislexia, la discalculia o el TDAH. Entonces se ha abierto un montón la ventana, por ejemplo, síndrome de Parkinson, ¿cierto? eh, Algunas dificultades como el síndrome de Down también, ¿sí? Las personas con dificultades de epilepsia. Hay muchas personas o muchos diagnósticos más bien o condiciones de vida que caben perfectamente entre lo que se entiende por neurodivergencia. ¿Listo? Neurodivergencia entonces hace relación al desarrollo neurológico que se tiene de manera distinta entre los seres humanos. Y es la manera también en cómo yo puedo percibir el estímulo, ¿sí? Y cómo lo puedo asimilar. Entonces, todas las personas tenemos una manera
de asumir la respuesta hacia un estímulo en particular, ¿sí? Y de esa manera, entonces, entendemos que hay un proceso de neurodivergencia acompañado claramente de un procesamiento de la información, de una estructura cerebral y de unas capacidades en específicas. Pero ese desarrollo neurológico, por lo general de todos, es muy, muy diferente. Todos los seres humanos tenemos un desarrollo neurológico totalmente distinto, pero en este caso tiene que ver con alteraciones, con ausencias, con dificultades. Es allí donde nos centramos en un caso neurodivergente y entendemos que son personas que ven la realidad desde otro punto de vista, que pueden pensar totalmente distinto, ¿sí? Y que inclusive sus aportes pueden ser significativos, no solamente a nivel de un grupo pequeño, sino a nivel global. Y ya vamos a ver cómo diferentes personas influyentes en el mundo tienen una condición neurodivergente y qué han hecho con ese diagnóstico, es decir, hasta dónde han llegado con ese diagnóstico mismo. Aquí vale la pena hacer una aclaración o dar un mensaje en particular. ¿Quién me quiere ayudar a realizar esta lectura? Dice, no existe una única manera de pensar, aprender y comportarse. Las diferencias no se deben considerar como un déficit. Por el contrario, pueden existir mayor profundidad, productividad, perdón. ¿Qué me pueden decir de la interpretación de esta frase? No existe una única manera de pensar, aprender y comportarse. Las diferencias no deben considerar como un déficit, por el contrario, puede existir una mayor productividad. ¿Qué pensamos de esto? Humberto? Buenas noches, maestra. Eh, Creo que es primero que tenemos que evidenciar que efectivamente no hay un cerebro en el mundo igual y esto nos está mostrando la diversidad de procesamiento de la información, pero además de la percepción de la realidad. Y también nos está indicando de que algunas ausencias que se pueden dar por distintos motivos, ya sean de nacimiento o por otros que se pueden acceder, que se pueden provocar en la vida, permite que haya siempre el cuerpo busca un equilibrio. Por lo tanto, la ausencia de uno va a complementar con el otro. Por lo menos esa es la mirada que puedo apreciar a lo que dice. Muchas gracias. Por aquí nos dice que todos somos diferentes y que esas diferencias nos enriquecen. Bueno, dice, no existe una manera única de pensar. Muy bueno, porque qué tal que todos pensáramos igual, ¿cierto? Ujú. Pero qué tal que todos fuéramos iguales, pensáramos iguales, nos vistiéramos iguales, ¿sí? Sería un poco complejo y más que interesante, porque yo digo, voy a ir a conocer, no sé, un arquitecto, me voy a ir a reunir con un médico o veterinario, me voy a ir a hacer alguna gestión con un ingeniero de software, ¿cierto? Eso me permite a mí diversificar mi nicho, mi círculo y entender cómo todos podemos pensar de una manera totalmente diferente. Entonces aquí nos están diciendo, la neurodiversidad no se caracteriza porque todos pensemos iguales. La misma palabra lo dice diversidad, todos somos diferentes. Y en este caso, nuestro aprendizaje, nuestro proceso de pensamiento y nuestro proceso de comportamiento son totalmente diferentes el uno del otro, ¿sí? Y no deben de considerarse como un déficit o como una situación problema. Por el contrario, quisiera saber de alguno de ustedes si han tenido alguna situación con algún caso de neurodivergencia donde ustedes digan,
wow, pensó esto, incluyó esto, le gusta esto, que sea algo que nos llame la atención. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún caso en particular que nos quiera compartir? Que podamos decir, miren qué interesante. Nancy, ya te lo doy. Listo, tienes la palabra. Solamente abre tu micrófono. ¿Puedes hablar? Sí, ya, puedo hablar ya. Perfecto. Escucha. Sí, muy Sí. buenas noches. Sí, yo soy docente pues de transición de niños de 5 años y este año tengo varios chicos con alerta, ¿cierto? Con alerta en el neurodesarrollo. Entre ellos tengo una chica que desde que pues inició en transición, pues pude observar algunos comportamientos que no estaban como igual a los otros chicos y empezamos pues a, a observarla y con algunos profesionales. Y algo que siento que, o sea, ella llegaba, ella gritaba, ella se alteraba, en algunas ocasiones le pegaba a los compañeros. Algo, o sea, dos cosas que me impactaron mucho hace por ahí 15 días, que de verdad siento que queda uno como, o sea, dice, no, wow, ¿qué pasó acá? Una, la música. O sea, cuando yo empecé a poner canciones, a poner baile, la chica se me integraba, porque ella nunca se integraba al grupo como tal, pero cuando empecé con las canciones, con algunos videos cortos, la niña ahí mismo, ahí, ella estaba por allá, pero cuando estaban las canciones, ahí bueno. Entonces ya, yo ya dije, listo, entonces voy a empezar por ese lado, todos los días voy a poner una canción diferente o a repetir la misma canción, y eso pues siento que me ha ayudado mucho. Y otra que me ayudó mucho y que también me quedó pues wow, dije wow, fue que ellos los llevamos al restaurante y ella siempre se hacía solita, solita. Y en una ocasión dije, no, vamos a mirar y vamos a poner dos niñas acá con ella a ver qué pasa. Y a partir de ese día, ella ya se integra más con la niña la llevan pues bajan al restaurante con ella de la mano, en ocasiones en el juego libre está ahí con ellos, entonces de verdad que esas dos, el contacto realmente con los pares, la ayuda como de ese mediador par, no ese mediador adulto, sino ese mediador par, sirvió mucho, y las canciones también, demasiado las canciones con esta chica me han ayudado bastante. Nancy, listo. Tú nos estás hablando acá, digamos, particularmente de cómo tú has logrado como atender el caso. Pero tú puntualmente, ¿qué has visto de este caso que tú referencias? Que tú digas, mira, qué interesante su pensamiento, su desarrollo, que tú digas, veo una diferencia y no precisamente para atender, para mejorar, porque le tengo que hacer una planeación distinta, sino que tú digas, mira, este caso tiene una manera de pensar así o tiene una manera de actuar así. eh, Considero que es un caso neurodivergente por. ¿Qué podrías A ver, decirnos al respecto? o sea, de pronto por la forma de relacionarse, podría ser esa parte ahí. O sea, la forma de relacionarse no igual a todos, sino que se relaciona de manera diferente con sus pares. Y en este caso, tú, por ejemplo, ¿qué refieres? Es decir, ¿por qué hablas de la forma de relacionarse? ¿Qué ves allí en la manera en cómo ellas se relacionan? ¿Qué puedes resaltar? Que tú digas, es un punto asertivo o es una manera diferente de ver las cosas. Me vuelve a hacer la pregunta que es como que no la alcancé a escuchar bien. Claro, mira, la intención es como que podamos resaltar
Algo que tú digas, me llama la atención de este caso, es un caso neurodivergente y sus aportes son estos, ¿sí? Eh, que podamos resaltar un poco la característica de la neurodivergencia, más no siempre centrarnos en un problema o en una dificultad. ¿Tú qué relacionas de manera positiva de ese caso que tú nos estás contando? No de lo que tú haces, sino de lo que la niña hace. Por ejemplo, podríamos mirar la forma que ella hace cuando trabajamos con material concreto, la forma en que ella hace las seriaciones, por ejemplo, la forma de trabajar con el material, de organizarlo, de estar siempre haciendo seriaciones por color, seriaciones por forma, de entender cómo ese proceso lógico-matemático, la manera como ella entiende ese proceso lógico-matemático. Es decir, tiene buenas habilidades para esa área en específico. Ajá. Exactamente. La intención es que en este contexto nosotros podamos resaltar un poco, gracias Nancy, esas habilidades de esos casos neurodivergentes. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo la diferencia como una dificultad. Es decir, es diferente y me genera, digámoslo, siempre hemos escuchado en esos neuromitos, me genera más trabajo, más responsabilidades, tengo que, pues, de cierta manera trabajar más, etc., ¿cierto? Siempre estamos hablando desde la dificultad o el problema, pero en este caso a lo que nos invita la neurodiversidad es a pensar en las posibilidades o en los aportes, ¿sí? Entonces, listo, tengo un niño con dislexia, pero si bien presenta algunas alteraciones en su desarrollo, he notado que tiene muy buenas habilidades para esto, esto y esto, le gusta trabajar de manera individual, pero a su vez sus aportes generan liderazgo en el grupo. Tiene que ver como con algo así que yo vea que es algo potente de ese caso que yo tengo. ¿Alguien por aquí tiene algún caso en particular que quiera como expresarnos lo adicional a Nancy? ¿Alguien más tiene algún caso de referencia? Poli. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, mi referencia soy yo misma, porque yo Sí, soy TDAH, pero lo sí. descubrí hace poco. Y, por ejemplo, hay muchas cosas que me cuestan la organización, tengo bloqueos ejecutivos, sin embargo, tengo una facilidad de aprendizaje muy grande y cuando quiero aprender algo, termino en un hiperfoco que me es muy fácil agarrar mucha información y aprender y entenderla y procesarla rápidamente. Entonces, tiene sus cosas complicadas, pero también tiene sus bendiciones. Poli, ¿cómo supiste que tenías ese diagnóstico? Por el psicólogo, con terapia de psicólogo. Ya, pero te hicieron alguna prueba. No me han hecho una prueba como tal, pero los síntomas están. Ujú. O sea que de momento tienes es una impresión diagnóstica. Claro. Ya. Y tú reconoces ciertas bondades de tu diagnóstico al respecto, como las que tú refieres, ¿cierto? Sí, sí, bastantes. Sí, bastantes. Como te digo, tiene dificultades también, pero que se pueden trabajar, se pueden manejar, hay técnicas para eso, pero también hay otras facilidades que vienen asociadas. Sí, muy bien, Poli, muchas gracias. Digamos, ¿cuáles pueden ser las dificultades que tú notas en tu diagnóstico? Bueno, en lo que creen de pronto que puedes llegar a tener. En este momento, porque me he dado cuenta que como a lo largo de la vida, haciendo como una introspección a través de los años,
he manifestado diferentes síntomas y etapas, digamos, del trastorno, siendo ahorita lo que más me había complicado, porque ya lo estoy aprendiendo a manejar, el bloqueo ejecutivo. Es querer hacer alguna cosa, pero sentir que no me juntan los cables, digamos, no me junta la neurona para ejecutar la acción que quiero hacer. Diferente es cuando entro en un hiperfoco y durante ese hiperfoco estoy súper motivada en hacerlo. O sea, hasta ahora, por lo que he entendido del TDAH, tiene mucho que ver con la producción de dopamina y lo que tiene que ver con la motivación en hacer ciertas actividades. Entonces, ahí, bueno, con medicación para controlar un poco el tema de la ansiedad y haciendo ejercicios y técnicas para el tema de encontrar motivación adecuada, se puede manejar. Muy bien, Poli, muchas gracias por ese compartir y a Nancy también. Bueno, lo que queremos resaltar aquí en este sentido es cómo algunos casos neurodivergentes nos dan alguna posibilidad, ¿sí? Nos dan alguna posibilidad de abordaje distinto, porque piensan diferente. Por ejemplo, Nancy lo decía, bueno, la manera de apilar, de organizar, de secuenciar objetos, eso es una característica muy de algunas alteraciones en el desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, si les gusta trabajar en equipo, si les gusta trabajar en liderazgo, es decir, esos casos neurodivergentes, ¿cómo me posicionan a mí hacia una mirada diferente? Y vamos a empezar a mirarlo aquí alrededor de algunos ejemplos. Entonces, creo que en el encuentro anterior alcanzamos a ver esto, lo vamos a retornar nuevamente. Hablamos de los principios de la neurodiversidad. El primero dice que el cerebro humano funciona como un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema en donde se desarrollan diferentes procesos, diferentes entornos, diferentes contextos. Y hay que saber de qué manera se gestiona pues en cada uno de ellos. Seguidamente hablamos de que eh, hay unas dificultades y hay unos beneficios, ¿sí? Entonces, puede que haya un diagnóstico en específico, pero que por el contrario no tenga ninguna afectación en el desarrollo cognitivo e intelectual. Y por ende, yo pueda decir que hay unos procesos que se pueden resaltar o sobre los cuales se puede trabajar, ¿sí? Y hay algunos diagnósticos que realmente demuestran que su desarrollo cognitivo es un poco más alto que la tasa de la normalidad. Ya también les voy a compartir por aquí algunos casitos de personas que de pronto se nos hacen como conocidas o familiares y que tienen algún diagnóstico o que ya la han tenido, si es el caso de que no existen, y que a través de ese diagnóstico han podido realizar su aporte de conocimiento, su aporte social, cognitivo, su aporte familiar, su aporte cultural, ¿cierto? Porque su diagnóstico le ha permitido estar inmerso en otras posturas de la vida. Seguidamente, se dice que todos los procesos por los cuales nosotros trabajamos esa forma personal o esos desarrollos personales, más bien la palabra es esta, tiene que ver con la cultura, ¿sí? La cultura en la cual nosotros inmersos, en la cual nosotros nos desarrollamos, en la cual nosotros interactuamos. Entonces, de esta manera tenemos que revisar cuáles son los valores que evoca esa cultura en particular. Seguidamente, se tiene en cuenta que si hay una situación, una anomalía en el desarrollo, ausencia de algún miembro o alguna extremidad, no tiene que ver nada, ¿sí? Con dónde o cuándo nació. Tiene que ver con otras situaciones que de pronto hubo allí en su desarrollo del embarazo, en el parto, ¿cierto? Que por lo general ese diagnóstico lo ven los médicos desde la gestación.
o si ya fue después por alguna situación o anomalía particular y demás. Seguidamente se dice que nosotros somos exitosos o tenemos buenos procesos en la manera en cómo nos adaptamos, ¿sí? Desde las necesidades. Entonces, allí se mira, ¿sí? Cómo nosotros nos estamos adaptando en el mundo, en el contexto, de qué manera nos relacionamos, nos desenvolvemos, trabajamos la autonomía, la independencia, ¿sí? Y estamos revisando esas necesidades particulares de nuestro entorno, ¿sí? Y de esa manera, entonces vamos a poder ver qué tan exitosos podemos llegar a ser. Como punto número 6, dice que también hay que cambiar un poco esos procesos de relacionamiento, de interacción y de trabajo que yo manejo con las personas que están a mi alrededor. Entonces es importante generar la creación de nichos, ¿sí? El punto número 7 nos habla de nichos que tengan que ver con los procesos en los cuales yo me desarrollo, ¿sí? Entonces, en este caso, puedo tener nichos como un grupo social, ¿cierto? Es un grupo de personas con un interés en particular. Yo puedo tener un grupo de nicho para procesos de lectura, puedo tener un nicho para procesos de aprendizaje puntualmente, yo puedo tener un nicho para actividades al aire libre, es decir, los nichos los defino yo y es como esos nichos van a empezar a aportar, ¿cierto? En las condiciones de vida y en los procesos que se desarrollan. Y finalmente decimos que esos nichos son los que van a permitir, uno, modificar todo lo que tiene que ver con algunas funciones cerebrales y adicional poderse adaptar al medio en el que se encuentran inmersos. Vamos entonces a entender qué es neurodiversidad funcional. Entonces ya hablamos por diversidad, algunas alteraciones en su desarrollo y que esto evoca las capacidades para pensar, hablar, entender, socializarse y desarrollarse en su totalidad de una manera muy distinta. Continuo a ello, entonces decimos qué es la neurodiversidad funcional, es decir, para qué nos sirve a nosotros hablar de neurodiversidad o para qué nos sirve poder comprender que hay unas personas neurodiversas, eso para qué sirve actualmente, cuál es el aporte que está generando el yo entender, el yo aprender una persona neurodiversa y cómo estoy también interactuando con ellos, ¿cierto? Lo que nosotros toda la vida hemos entendido cuando vemos un caso en particular es una situación de problema, es una situación de diferencia, es una situación de rechazo, ¿sí? Eh, Socialmente ese ha sido nuestro comportamiento. Vemos una persona con síndrome de Down y en algunos casos nos parece como algo, no sé, fuera de lugar, como que no sabemos, no comprendemos, no entendemos, no nos gusta tampoco lo que vemos en lugar de darse una percepción desde otra perspectiva. Qué rico, por ejemplo, no socializarse con una cantidad de casos neurodivergentes. Créanme que es un ejercicio muy, muy bonito, muy, muy interesante. Pero eso no nos pasa a nosotros en la regularidad porque socialmente nos han vendido otra imagen del proceso. Entonces no nos apetece de cierta manera poder hablar de neurodiversidad y de sus beneficios de lo agradable que puede llegar a ser compartir con personas neurodiversas en nuestra vida cotidiana y en las actividades que desarrollamos allí. Los trastornos, déficit o alteraciones no siempre traen consigo una dificultad. De hecho, por aquí la compañerita que habló hace un momento, Poli, bueno, no sabemos si realmente sea un diagnóstico definido o es una impresión diagnóstica, pero ella nos refiere que tiene muy buenas habilidades cognitivas de pensamiento matemático, de análisis, ¿cierto? No todos los procesos que se evidencian como un trastorno, como un espectro, ¿sí? Son dificultades para los desarrollos. Por el contrario, pueden ser beneficios en la manera en cómo se entiende, cómo se asimila el mundo.
grandes pensadores, científicos y diferentes personas que pueden resaltar en el mundo de hoy, fueron personas muy influyentes a partir de un diagnóstico en particular, de unas situaciones que en su momento, históricamente, estamos hablando de hace muchos años y décadas, hace muchos años no se podía definir puntualmente qué tipo de diagnóstico era, sino que a partir de algunos estudios que habían inicialmente en el mundo, pues se podía relacionar alguna situación en particular. En este caso, por ejemplo, relacionamos acá a Lionel Messi. Yo creo que para nosotros todos es una persona reconocida y emblemática. Unos podemos que lo sigamos, otros podemos no seguirlo, ¿cierto? Pero de cierta manera lo identificamos. Lionel tiene un diagnóstico de dos enfermedades en particular, ¿cierto? Entonces, la primera es la hormona de crecimiento. Vemos allí pues que la estatura de Lionel es como casi una estatura promedio. Y la segunda no tiene que ver con una enfermedad, sino con una condición, y es que nace con síndrome de Asperger, ¿sí? Y en este caso, su diagnóstico solamente le permitía centrarse en el deporte que él actualmente ha elegido como su fuente de ingreso, pero también como su estilo de vida. Entonces, realmente ha visto la dificultad de tener dos situaciones. Una tiene que ver con una enfermedad porque es la deficiencia de una hormona de crecimiento, que también lo vimos acá. Y dos, tiene que ver con el síndrome de Asperger. Entonces, tiene el síndrome de Asperger y lo que hace es mirar de manera positiva cómo puede llegar a las grandes canchas del fútbol, como su pensamiento, su trabajo en equipo, su perfeccionalismo, ¿sí? Lo lleva a estar en donde está en este momento. Quiere decir que la dificultad no la estamos viendo con señalamiento, con mm, entendiendo como que fuera un proceso adicional o que fuera una dura inmersión. No, lo estamos viendo como algo positivo. A él le ha funcionado muchísimo y se entiende él mismo en el juego del fútbol. Adicional, está interactuando con las personas, está siendo demasiado viral, porque sabemos pues como la magnitud del personaje que tenemos allí. Entonces lo que hacemos es mejorar significativamente la relación, la comunicación y demás. Entonces, acá vemos un caso en particular en donde se utiliza la diferencia como una oportunidad. No sé si allí soy clara en el ejercicio. Aquí estoy siendo clara. Acá algunos comentarios. Está claro. Muy bien, vamos entonces a pasar. Por acá dice que inicialmente, como se los comenté, la neurodiversidad se hacía, era relación con unos diagnósticos en particular. Y en este caso, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad era uno de los más comunes para hablar de neurodivergencia. Hoy recordemos que la neurodiversidad no se encasilla en un espectro o en un diagnóstico en específico, sino que busca atender la diferencia en su generalidad y poder generar desde esa diferencia otra perspectiva de vida. ¿M? Entonces aquí entendemos que, por ejemplo, el TDAH es uno de los trastornos más estudiados, ¿cierto? En donde se ha hecho un trabajo fuertísimo, porque de hecho de un momento a otro en la historia empezaron a llegar muchísimos casos de TDAH y claramente vemos muchísimas dificultades o alteraciones en su desarrollo, ¿sí? Pero la pregunta viene siendo la que está aquí en este momento en pantalla. ¿Por qué no considerar la alegría del cerebro hiperactivo, ¿sí? Que es un cerebro que todo el tiempo quiere estar haciendo, creando, moviéndose, desde otro punto de vista?
porque tenemos que centrarnos en que es un problema, una dificultad, en que va a tener, no sé, situaciones de alteración y demás, y por qué no ver esto desde un punto positivo, desde un punto importante, que nosotros podamos decir, nos aporta esto, lo vemos de esta manera, qué bueno que piense así, qué bueno que actúe así, y podemos generar, claro, algunas estrategias para canalizar la energía, el comportamiento y demás factores que nosotros podamos manejar para poder atender el caso en específico. Continuamente se dice que los niños con TDAH tienen un proceso de crecimiento normal, ¿sí? Eh, pero en algunos casos sí se ven como quedados. Normalmente, y ya lo habíamos hablado, nosotros siempre referimos una edad mental y una edad cronológica. Por lo general, este tipo de situaciones, de alteraciones en el desarrollo, presentan la característica edad mental, edad cronológica. Entonces me pueden hablar de un niño de 6 años y básicamente por edad mental estoy hablando de un niño casi de 3 años, ¿sí? Porque su comportamiento es otro y me evoca entonces entenderlo por una edad mental y una edad cronológica diferente, ¿sí? Y esto es importante tenerlo claro, sumamente importante referenciarlo allí porque nosotros estamos en un proceso educativo en donde recibimos niños no por su edad mental ni cronológica, sino simplemente porque así se estipularon y hay que cumplir con esos estándares en particular, ¿sí? Puede tener una edad distinta mentalmente, pero como cronológicamente da cuenta de otra edad, se debe generar la inmersión en el grupo que corresponde por temas de extraedad y demás. Pero por lo general, digamos que la variación se centra en eso. Entonces, ¿qué se dice allí? En este caso es importante, ¿cierto? Generar un proceso de estimulación, de acompañamiento, de terapias y de muchos otros aspectos que ayuden a mitigar, o más bien a mitigar no, porque está dentro de su desarrollo, a evolucionar, ¿sí? A evolucionar, a fortalecer habilidades, destrezas, pero por lo general, estos niños siempre van a necesitar un trabajo multidisciplinar muy grande para poder generar un proceso distinto. Por aquí hay Flor. ¿Tú quisieras que te dé la palabra? A veces siento que si uno lo cuenta, no lo cuenta igual que como ustedes lo pueden contar. Flor me confirma si te doy la palabra, nos comentas el niño que habías tenido. Ah, no tiene micrófono, listo. Entonces yo voy a realizar la lectura. Dice acá, cuando un niño de grado primero quiere leer todo el tiempo y no juega, no comparte con los compañeros e incluso no duerme en casa, deben vigilarlo, pero sus padres se rehúsan a llevarlo al psicólogo porque les parece normal. Me parecía terrible tener que prohibirle leer, tener con llave el bibliobanco para que comiera o realizara las actividades académicas. Mira, de hecho, pues allí en el caso puntualmente lo primero que hay que hacer es poder educar a los papás, ¿cierto? Poder hacer un trabajo con esos papás y poder llevarlos a que comprendan que hay una situación de base y que necesita una atención. Entonces, aquí inicialmente hay que generar un trabajo muy grande, no necesariamente tiene que ser el psicólogo, de hecho puede ser el pediatra, el médico, la persona que conlleve a esta familia a entender que hay una alteración en el desarrollo y que esa alteración necesita una atención y que entre más demorados estén, pues muchas situaciones más se van a generar allí, porque si yo no atiendo el caso desde los momentos iniciales, pues voy a dar más facilidad a que se dé una alteración mucho más alta de la que se está evidenciando. Seguidamente vamos a referenciar algunos casos por aquí que yo creo que ustedes bien conocen. Conocemos a Michael Jordan por casualidad, lo hemos escuchado nombrar, lo hemos visto ahí en camisetas, zapatos.
Lo que queremos entender aquí es que la discapacidad, en los casos en que exista, nos genera oportunidad. Entonces dice que Jordan es uno de los jugadores más famosos de baloncesto que existe a nivel mundial, ¿cierto? Eh, pero Jordan, desde pequeño, pues es diagnosticado con TDAH, ¿sí? En este caso, perdón, un segundito. Continuando entonces, en el momento en que se genera el diagnóstico para Michael Jordan, se dice, ¿cierto? Desde la información que aparece, que podemos consultar, que en este caso, tanto los profesores como los médicos no daban como muy buena apreciación ante las habilidades de él y pues básicamente referían que no iba a tener un éxito en las diferentes actividades que realizara en su vida por las dificultades de concentración que claramente trae el TDAH, porque genera muchísima hiperactividad y es un trastorno por déficit de atención. Entonces, al no tener pues como la garantía allí de unos procesos de concentración y organización, pues entonces no iba a tener como futuro en las actividades que pudiese desarrollar a lo largo de su vida. Y yo creo que haciendo un paréntesis antes de terminar como la lectura del caso, es como los resultados que pueden tener muchos casos en la vida cotidiana. Inmediatamente se llevan y se hacen diagnóstico. Por lo general, siempre la respuesta es como, no puede hacer esto, yo creo que no va a poder vincularse en esto. Inclusive desde las instituciones educativas vemos el cierre cuando nos dicen, no, si tiene un diagnóstico no lo podemos recibir, ¿cierto? Entonces sí vemos diferentes dificultades a lo largo de todo este proceso de las carreras formativas, como hay muchísimas brechas que en vez de aportar y complementar un poco, lo que hacen es generar diferencia, ¿sí? Generar diferencia y procesos de exclusión. En este caso, por ejemplo, eh, atreverse uno a decir que sin un proceso, digamos, de acompañamiento, de seguimiento, de estimulación y demás, ya estamos diciendo que no hay una posibilidad de que esta persona pueda fluir en un campo laboral, ¿sí? ¿Y qué pasó con Jordan? Pues actualmente, ¿cierto? Es uno de los mejores deportistas, utilizó su diagnóstico y logró canalizarlo en un deporte en específico, ¿sí? Vamos a mirar a Bill Gates. Bill Gates es uno de los fuertes en todo el tema de lo que tiene que ver con, sí, Nancy, es cierto, lo que tiene que ver con la parte de informática, sí, se dice que es el magnate de la informática, imagínense pues el título. Es el cofundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, ¿sí? Cuando niño se decía que era demasiado curioso y preguntaba continuamente por absolutamente todo. Y finalmente dice que tuvo un diagnóstico de TDAH. Y dado su diagnóstico en ese tiempo, ¿cierto? Se vio obligado a retirarse de los estudios de Harvard, ¿sí? Y digamos que al ser excluido de los procesos, pues digamos que no tendría como la motivación, las ganas, el acompañamiento y demás. Fue excluido, ¿sí? De una universidad
porque no tenía el rendimiento académico esperado, ¿sí? Que también es algo que se ha ido desdibujando a lo largo de los años. No necesitamos cumplir con el 100% del proceso. Ahorita mismo nosotros hablamos de habilidades, de competencias, de desarrollos, ¿sí? Y que todo esto me convierta a mí en una persona que pueda desarrollar unas actividades en un momento o en un tiempo determinado. Si yo logro tener mis habilidades para desarrollar una actividad, para desarrollar un proceso, ¿sí? A pesar de que no haya alcanzado la nota más alta, tengo allí la competencia. Y como puede que se me dificulte, no sé, presentar un examen escrito, se me va a ir bien presentar un examen práctico, ¿sí? Que es a veces también las diferencias que nosotros vemos en los procesos educativos, la manera de coaccionar, la manera de interactuar, la manera de evolucionar con diferentes procesos. Entonces aquí vemos cómo Bill Gates, de hecho, fue retirado de un proceso de educación superior netamente porque no cumplía con los estándares de la institución, ¿cierto? Quizás hubo falta de acompañamiento, quizás hubo falta de permanencia, también estamos hablando de hace un buen tiempo, ¿cierto? Y de que en este momento hemos evolucionado bastante en esos procesos y por eso seguimos estudiando y por eso continuamente estamos viendo procesos de actualización, de formación porque estamos entendiendo que no podemos seguir accionando como se accionaba hace mucho tiempo, porque lo que generamos es una exclusión continua y no una integración permanente. Y a pesar de todo lo que sucedió, a pesar de no poder continuar con sus estudios, a pesar de su diagnóstico, ¿sí? Bill Gates actualmente es el cofundador de Microsoft, ¿sí? Y realmente sabemos la magnitud de Microsoft y de Windows, ¿sí? A nivel mundial. No cualquier persona pudiera generar la creación de estas empresas, ¿sí? Y de generar tanta riqueza en el mundo. Entonces quiere decir que Bill Gates logró transformar su situación de alteración de desarrollo y convertirla en una oportunidad de crecimiento, tanto personal como profesional. Y ahorita mismo es una de las personas más influyentes a nivel mundial por la creación de estas plataformas con las que más de uno de nosotros interactúa y se desarrolla continuamente. ¿Hay limitaciones? No. Hay cambios, hay estrategias, hay otro tipo de dinámicas, pero limitaciones estamos viendo a través de estas personas que no es así. Desde Walt Disney, ¿sí? ¿Qué es Walt Disney? Yo creo que es el sueño de muchos de nosotros, conocer Disney, pero muchos crecimos viendo algunos cortes de Walt Disney, ¿cierto? Para nosotros es muy referencial Mickey Minnie, ¿no? Pluto. Y resulta que el creador de de todo este contenido que aún sigue vigente y que ahorita mismo tiene tanta trascendencia, tenía muchísimos problemas de concentración, es decir, de estar atento, de permanecer en una misma actividad, de concentrarse, no era capaz. ¿Sí? Y en sus procesos de formación siempre era aislado porque no era capaz, ¿cierto?, de tener como la misma atención focalizada que sus demás compañeros o de hacer las mismas actividades en un tiempo dispuesto. Fue aislado, ¿sí? Fue aislado de los diferentes grupos sociales y educativos en los cuales se desarrollaba y tuvo, digamos, un fracaso escolar, aparte de las dificultades que tenía puntualmente por esos procesos cognitivos que desarrolla nuestro cerebro con los cuales él no pudo desarrollar, ¿sí? Finalmente, todo esto llevó a Walt Disney todas estas dificultades, la falta de inmersión laboral, la falta de comprensión, de acompañamiento, ¿sí? Lo que hizo fue llevarlo a las grandes pantallas y hacer el creador de películas y personajes de animación, ¿cierto?
pero en su vida inicial tuvo muchísimas dificultades por el trastorno que padecía y las dificultades que este trastorno tenía, la falta de comprensión, reitero, acompañamiento, seguimiento y demás con base pues a lo que él tenía o padecía y con las posibilidades de desarrollo de ese entonces, porque estamos hablando de Walt Disney de hace muchísimos años. Yo creo que todos nosotros crecimos viéndolos a ellos en las pantallas y aún siguen vigentes, pero estamos entendiendo cómo hubo un diagnóstico en particular para la persona que se craneó la idea de Walt Disney. No cualquiera se hubiera craneado Walt Disney y nadie se imaginaría que una persona con un diagnóstico complejo, ¿no?, pudiese haber hecho tanto eco a nivel del mundo. Porque todo lo que existe a hoy ha sido el futuro de una base inicial. Y de hecho, en este momento ni siquiera películas vemos ya acerca de estos muñecos. Es simplemente de los muñecos originales, aclaro. Fue simplemente una idea inicial y se hizo viral y famosa y actualmente disfrutamos del contenido, de diferentes contenidos de Disney, ¿cierto? Pero en sí el contenido original, pues como tal, fueron Mickey, Minnie, Pluto, la pata Daisy, ¿sí? Y con ellos se creció y a partir de ellos, pues tuvo sus personajes de animación y pudo crear diferentes películas con un diagnóstico, ¿cierto? Con un diagnóstico en particular, pero lo hizo. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo quizás hay unos casos específicos, puede que haya más, porque lo que dice Judy es no categorizar, ¿sí? No categorizar. Ahorita mismo podemos hablar de muchísimas otras alteraciones en el desarrollo, de problemas de lenguaje, de comportamiento, para hablar de neurodivergencia, ¿sí? Entonces hablamos del autismo, que lo entendemos como el trastorno del espectro autista y no es decir, yo soy autista, él tiene autismo, no, mi nombre es fulanita Pepita, tengo un diagnóstico de autismo. Él es Pepito y tiene un diagnóstico de autismo. No somos autistas, ¿sí? Tenemos un diagnóstico en particular. Seguidamente hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH, ahí están sus siglas representándolo. La dislexia, muy común también. Trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Tourette o de Tourette, altas capacidades. Altas capacidades, de hecho, es uno de los casos de neurodivergencia de pronto más eh, criticados, ¿sí? Y no estamos viendo las bondades de una persona diagnosticada con altas capacidades. Si una persona con una dificultad cognitiva, de hecho, porque la mayoría de estos trastornos trae consigo una dificultad y trae consigo un diagnóstico en donde se limitan muchísimas habilidades. ¿Por qué no darle viabilidad a las personas con altas capacidades que de hecho gozan de una característica particular en su desarrollo neuronal? ¿Cierto? Entonces aquí vemos cómo también incluir, eh, invitar, fortalecer todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las situaciones con altas capacidades. ¿Por casualidad alguno de ustedes ha tenido algún caso de altas capacidades? Comentaba en otro módulo que tuve una persona que tuvo un niño con estas condiciones y básicamente decía que leía, escribía y comprendía súper bien. Y que de hecho las estrategias que ellos manejaban se quedaban cortas porque tenían muy buenas habilidades y de hecho ya lo habían trasladado casi a sexto de primaria sin tener la edad. Pero digamos que habían algunas otras situaciones, es decir, en su coeficiente intelectual tiene un nivel mucho más alto que cualquiera de nosotros, pero también habían otras situaciones de comportamiento y demás que se veían cohibidas.
Listo, entonces hablar de todos estos casos como neurodivergencia es importante tenerlos allí dentro de nuestro radar y recordar que de acuerdo a Judy, el concepto se hizo fue para integrar diferentes casos que tuvieran alguna alteración en su desarrollo. Esos casos iban a ser bienvenidos en la condición particular de neurodivergencia. ¿Listo? ¿Qué se dice entonces desde los ámbitos educativos y desde aquellos contextos investigativos? Lo mismo que yo creo que ustedes piensan, ¿cierto? Que se debe ahondar muchísimo más en todo el tema de sensibilizar a la comunidad, a la gente, a los diferentes trabajos, agencias de empleo, colegios, qué sé yo, de hablar de un proceso de espacios neurodiversos, ¿sí? Que podamos ser un poco más tolerantes ante las necesidades, ante las rigurosidades que van a seguir generando cambios a nivel del mundo y que cada vez van a ser mucho más grandes. Porque si ahora yo digo tengo 1 o 2 niños en mi aula, en algún momento van a ser 3, 4, 5 niños en un aula con procesos de neurodivergencia. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer cuando de pronto me cuesta generar una integración, cuando me cuesta generar una planificación o unas actividades establecidas específicas y tengo que empezar a trabajar por un mundo neurodiverso, en donde de esta manera las diferencias, ¿sí? Lo que hagan en este caso sean aportar y no desmejorar o excluir o la falta de comunicación, la falta de asertividad frente a un caso como tal. Entonces, aquí vemos cómo necesitamos ser neurodiversos y lo hacemos desde cualquier escenario educativo o cualquier escenario familiar, social, ¿cierto? Si mi hijo va a traer un compañerito del colegio y ese compañerito es neurodivergente, ¿por qué no también uno como la mamá de su hijo conocer un poco el caso, saber qué le gusta, qué no le gusta? Por ejemplo, ahorita Nancy decía algo del ruido, hay otros casos en donde no toleran el ruido y de verdad que los altera un montón. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, soy la mamá del amigo, entonces por lo menos tener claridad sobre eso. Si yo voy a tener una empresa de trabajo, voy a mirar en qué cargo en particular puedo contratar a una persona con una característica de neurodivergencia que seguramente en cualquier momento llegará su perfil y su hoja de vida y no voy a estar preparada para atenderlo. Es un trabajo gigante a nivel de sociedad, es un trabajo a nivel de masa, no tiene nada que ver con una persona de manera independiente, pero sí se puede generar algunas acciones que generen eco, ¿cierto? Que generen eco y que propendan por otras prácticas totalmente diferentes en el desarrollo del ser humano. Seguidamente hablamos de cambiar un poco la visión de la sociedad, ¿sí? Em, Actualmente nosotros vemos a esas personas en un caso de neurodivergencia como las personas enfermas, ¿sí? Y en algunos casos sí tiene que ver con algunos diagnósticos médicos, pero en la mayoría son diagnósticos de índole de capacidades mentales, ¿sí? De alteraciones en su desarrollo. Y no podemos estereotipar a todas las personas por una característica física, por una falta de alguna extremidad, la ausencia, perdón, de alguna extremidad. No podemos generar ese tipo de semejanzas por ello, ¿cierto? Sino que tenemos que generar una cultura neurodiversa que se puede instaurar en la sociedad y que sea más integradora. Y de cierta manera nosotros en aula generamos muchísimos procesos. ¿Por qué? Porque uno, todos los seres humanos deben de pasar por una aula de clases para formarse, ¿cierto? Dos, pasamos muchísimo tiempo con nuestros estudiantes en su proceso formativo. Compartimos la mitad del día, si no es más,
con los estudiantes en nuestro ejercicio de formación, en nuestro ejercicio de enseñanza-aprendizaje, y desde allí podemos ir bajando esos estereotipos y desde allí podemos ir generando otro tipo de cultura que el estudiante por lo general está aprendiendo algo, lo está adhiriendo a sus estructuras mentales y también lo está evocando de acuerdo a la necesidad que le corresponda. Entonces, si yo desde el aula logro educar en una sociedad integradora, en una sociedad justa, en una sociedad transparente, responsable y demás, con toda claridad voy a tener estos procesos por parte de los niños y niñas que se van formando. Y si el colegio tiene en sí en cuenta este tipo de proyectos, algunas acciones y demás, pues voy a ver otro tipo de resultados, ¿sí? Em, y reiteramos que las personas, inclusive pues de generaciones antes de nosotros, también piensan que las personas con alguna característica en su desarrollo están enfermos, ¿sí? Están enfermos y esa enfermedad pues no permite como que se integren tanto desde la parte social, desde la parte cultural. Y por el contrario, estamos desdibujando un poco que esa diferencia es lo que nos enriquece. Es lo que gusto saber cómo piensa esta persona, cómo le parece esto, cómo haría esto, cómo lo desarrollaría, ¿sí? Y poder entender un poco más cómo se gestan este tipo de procesos sin dejar de catalogar, perdón, o dejar de catalogar desde una enfermedad específica, ¿sí? Es un déficit, es un trastorno, pero no es una enfermedad. Son las condiciones congénitas con las que ya nació la persona en donde se puede generar un proceso de acompañamiento, de guía, de permanencia y se van a ir mitigando algunas características particulares de su desarrollo que le va a permitir ser solvente en diferentes escenarios, en los escenarios en los que se devuelva. Entonces, identificar un poco aquí que como sociedad nos hemos equivocado y a nosotros nos han vendido otra manera de mirar el mundo, otra manera de entender la diferencia. Seguimos generando como ese tipo de eco. En este momento hay muchas instituciones que ya lo manejan de una manera diferente, como hay otras instituciones que aún no tienen, digamos, las bases para poder manejar esos procesos. Inclusive cargan a las familias con las diferentes situaciones o con los casos de neurodivergencia. Abro paréntesis, yo no sé si yo ya se las había recomendado, creería que sí, pero hay una serie en Netflix muy buena que se llama Atypical. Sí, y habla de un caso de un niño de un niño, no, de un adolescente con autismo. Y de hecho nos permiten ver cómo ese adolescente está inmerso en un proceso laboral, adicional de que trabaja, estudia, ¿sí? Adicional de que estudia, tiene una comunidad de amistad, tiene una comunidad familiar y es muy funcional, pero depende de unas estructuras muy básicas, de un acompañamiento continuo por psicología, de unas características particulares en su desarrollo, en la manera en cómo se relaciona, cómo estudia, cómo llega al colegio, cómo desarrolla su vida laboral porque trabaja, ¿sí? Es muy bonita, no sé si yo ya se las había recomendado y si no, búsquenla, están diferentes plataformas virtuales en donde la pueden ver, creo que tiene como 3, 4 series y nos habla particularmente de la divergencia y de cómo nosotros entendemos la divergencia y cómo podemos llevar a entenderla desde diferentes contextos. De hecho, los papás de él son dos personas centradas muchísimo en que tienen un hijo adolescente con un diagnóstico de autismo, ¿sí? Y que a lo largo de la vida han hecho y han hecho y han acompañado y han luchado mucho con la sociedad y de hecho la misma serie lo demuestra. ¿Por qué? Por temas de exclusión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿sí? Relacionarse con ciertas personas que con otras. Entonces aquí nos permiten ver de manera clara y amplia cómo esos procesos no son tan fáciles. Cómo no romantizar la educación, porque la vida también social, la vida laboral, la vida familiar nos ha dicho hay que seguir por estos estereotipos
y por este lado es que debemos de caminar. Y si hay una diferencia en el camino, pues la estamos viendo como algo raro, como algo extraño, algo que nos cuesta. Y en vez pues, de comprender, lo que optamos es rechazar. Seguidamente, tenemos aquí como algunas precisiones. Entonces decimos que alrededor del siglo XVII, Descartes habla de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral y empieza a definir un poco esa función mecanicista, ¿sí? Como que somos una máquina, ¿sí? Y no se puede generar ninguna alteración en ese proceso cerebral, ¿cierto? Em, Entendiendo que es una visión que actualmente pues ya no aplica, pero que quizás para muchas personas puede que esté vigente desde muchas corrientes pedagógicas. Pero se dice que no es mecanicista porque el cerebro tiene la capacidad de adaptarse de acuerdo al entorno en el que lo rodea, ¿sí? Y en este caso, cuando hay una neurodivergencia, pues el cerebro, digamos que se ve obligado como a hacer unos ejercicios un poco más fuertes y con mayor intensidad. Adicional, dice que si yo soy una persona que no tiene ninguna anomalía en su desarrollo, ¿sí? Puede generar un trato más tolerante con las personas que sí lo tienen, ¿sí? Cuando no permitimos que las personas se integren, cuando no permitimos que las personas socialicen, se comienzan a dar procesos de aislamiento, ¿sí? Y esto es uno de los golpes más fuertes en el desarrollo integral de la persona. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante? Que yo como ser humano, como persona existente en una sociedad, entienda, ¿sí? Conozca esa situación en particular. Entonces, listo, estamos en tal parte, digamos, estoy en la oficina de trabajo y tengo de compañero a una persona que tiene el síndrome de Tourette. Entonces, ¿por qué no entender? ¿Por qué no leer? Si, digamos, no es muy fuerte, pero yo puedo leer cuáles son las características, y hacerle como una indagación a la persona para así yo poder saber cómo hablar, cómo conversar, qué hacer, cómo hacerlo, cómo intervenir y no decir, dejamos hasta aquí porque no soy capaz, porque no lo logro, porque no sé qué es lo que me dice, porque no me entiende nada de lo que yo le expreso, que seguramente son como las expresiones más coloquiales, es que no me entiende, ¿sí? Es que yo le hablo y no me comprende. Bueno, hay que ver, digamos, el tipo de diagnóstico y si, digamos, le cuesta entender un lenguaje verbal, que también lo vimos en los encuentros anteriores. No todas las personas aprenden de la misma manera. Y en el caso de los neurodivergentes, tienen muchas ausencias en ese desarrollo cognitivo. Entonces hay procesos que les costarán más que a las otras personas. ¿Listo? Entonces aquí es importante que como sociedad, nosotros y todas las personas, nosotros en especial, porque somos los que estamos en la rama educativa, pero todas las personas en el mundo deben de comprender un poco, porque así como sabemos de cultura general, así como sabemos de algunos procesos sociales y culturales, qué bueno nosotros saber y conocer un poco. Si yo tengo un compañero laboral así, 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 yo cómo lo puedo acompañar, yo cómo le puedo ayudar, porque claramente por su estructura no comprende muchísimo todas las instrucciones que se le orientan. Continúa ello. Se precisa que cuando hay condiciones óptimas, ¿sí? En el desarrollo de una persona, pues lo que se hace es mejorar significativamente la capacidad de que esa persona se pueda vincular, ¿sí? De cómo nosotros vamos a generar otro ambiente para la integración de esta persona en particular. Y esa adaptación al medio desde condiciones más favorables, pues va a beneficiar absolutamente todo el desarrollo integral, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante generar desde las edades iniciales procesos de interacción, ambientes, acompañamiento, también para que los niños se vayan socializando un poco más,
con este tipo de situaciones, con este tipo de características y puedan estar un poco más prestos a lo que se van a encontrar en un escenario educativo. Muchas veces a los niños les cuesta más que al adulto, claramente. Pues tiene que ver todo por sus periodos de desarrollo y demás. Seguidamente, se dice que todos estos trastornos y estas dificultades se van a seguir entendiendo como un problema muy grande, ¿sí? Como un acontecimiento que lo que hace es desvirtuar un poco los valores de los seres humanos en términos de aceptación, de tolerancia, de respeto, ¿cierto? Y se habla de que por eso existen fundaciones, aulas de talleres, refuerzos, psicóloga escolar, entre otras personas, que lo que hacen es generar un nicho de acompañamiento para aquellas situaciones en donde realmente hay unos diagnósticos y no se están viendo beneficiadas por parte de su círculo social. Entonces, Nicholas Hobbes afirma que hay que proteger, ¿cierto? A esas personas ante lo que nosotros podemos tener en el mundo, ante lo que hay, que realmente es una limitación de pensamiento, una limitación y cabida para ser un poco más inteligentes y entender, no un poco, es una expresión, entender, ¿sí? ¿Qué pasa con estos casos en particulares? Eh, Se dice que entonces también es importante hablar acerca de los procesos culturales, históricos y demás en términos de sociedad y cómo estas condiciones también afectan, ¿cierto? Algunas características particulares del desarrollo en sociedad. Finalmente, decimos que hay muchas personas que se encargan de facilitar un montón la estancia, las necesidades, la atención, la interacción de unas personas con un caso de neurodivergencia en un grupo neuroatípico. Por lo general, siempre va a existir un nicho de personas que van a acompañar ese proceso y que definitivamente generan un eco positivo. ¿Qué tenemos que hacer para intervenir? Claramente, si nosotros estamos en la rama de educación, nos va a tocar en algún momento casos 1, 2, 3, como si es uno en el aula de clase. Entonces, hablamos de que uno de los primeros pasos de cómo intervenir es iniciar respetando las diferencias, ¿cierto? Y generar procesos de reflexión continuo para que las personas puedan estar en diferentes escenarios y puedan compartir y puedan socializar y puedan interactuar. Seguidamente, trabajar desde las capacidades, es decir, esta persona está en la capacidad de qué, ¿sí? Puedo apoyarlas, puedo fomentarlas, puedo estimularlas. El punto número 3 es trabajar como en espacios más naturales, más de ambiente. También es viable, aunque hay que recordar que hay algunos casos de neurodivergencia que son muy alejados de los procesos de integración social, de integración sensorial, perdón, y hay que fortalecerlos muchísimo. Pero esos espacios al aire libre son un poco complejos de manejar, pero no difíciles. Entonces también hay que hacerlos para que estas personas que tengan casos de neurodivergencia se puedan interactuar en un entorno determinado. Fomentar programas de interacción, eso sí es muy importante, tanto en familias como con los padres, como con los docentes, ¿sí? Seguidamente hablamos de otorgar, ¿sí? Como ese acompañamiento por parte de un profesional en la medida de las posibilidades de diferentes entidades para que ayuden un poco, porque las familias no conocemos nada sobre muchas situaciones. Nosotros no somos expertos para saber cuál es el diagnóstico que tiene, Lo que uno va aprendiendo como familia, creo yo, que es lo que las personas profesionales en el campo de la salud vayan otorgando, vayan diciendo. Entonces también es importante que desde los escenarios en donde se encuentren, pues intentar darle un acompañamiento para que pueda comprender un poco a qué se está enfrentando o que está acompañando, ¿sí?
Seguidamente hablamos de un trabajo multidisciplinar, recordar que necesitamos de muchísimos profesionales en el campo, no de un título en específico, sino de diferentes, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta, la profesora, ¿sí? Entonces todo esto me va a generar a mí un nicho más seguro para una condición en particular. Se dice que hay que ajustar el entorno, ¿sí? De acuerdo a las necesidades específicas. Eso es muy claro en cualquier caso de neurodiversidad. El punto número 8 es la redefinición de objetivos. Es decir, yo tengo este objetivo, voy a mirarlo a 3 meses cómo está, lo he cumplido, no lo he cumplido, me falta algo, puedo mejorarlo y de esta manera pues lograr darle un acompañamiento, una continuidad, pero sobre todo un proceso objetivo en el desarrollo que está teniendo esa persona de manera particular. Aquí dejaron algo en el chat. Dicen, las escuelas muchas veces se hacen diagnósticos a la ligera y etiquetamos a los niños. Claro, claro. No los ayudamos a superar dificultades o desarrollarlas. Hace 2 años me llegó un niño de grado cuarto que le estaban dando temática de primero y estaba diagnosticado con déficit de atención, dislexia, dificultades de aprendizaje, problemas de lenguaje, problemas motores. Le trabajé fuertemente 2 meses y logré que aprendiera a escribir, a leer con limitaciones, claro, eso es lo importante, que puedan solventar ciertas áreas o ciertos procesos de la vida que claramente le van a ser aportantes, ¿sí? Que lo que nosotros hagamos esté aportando en algo. Así, digamos, desde lo social, desde lo familiar, desde lo afectivo, no tengamos todas las herramientas, pero nosotros está, especialmente nosotros que estamos en el área de educación, está en nuestras manos cómo mitigar el impacto de ciertas situaciones y de ciertos desarrollos y yo cómo lo voy a acompañar, cómo lo voy a abordar. Por eso hoy también se hablan de escuelas de padres y de la necesidad de que los padres también estén involucrados en todo este proceso. Bien, quisiera que me contaran cómo les fue el día de hoy, qué tal el encuentro, la formación. Cómo nos fue con el contenido, ampliamos allí conocimientos. Lo reciben por el chat. ¿Cómo nos fue el día de hoy con todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad, chicos? Muy bien, Paula. Muchas gracias por el compartir. Vamos a generar una apreciación sobre la temática. Recordemos que ya vamos finalizando y es muy importante saber cómo nos ha ido en este proceso de formación. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo, que están por aquí, pues como generando ese eco tan importante para los diferentes entornos en los cuales nosotros nos desenvolvemos a diario, ¿cierto? Es muy importante que nosotros que estamos ahí en esa rama educativa podamos ampliar todo tipo de información. También es importante que generemos eco en todas las áreas de desarrollo, no solamente en nuestro campo educativo, sino es que el ser humano no solamente va al colegio, el ser humano está en todos los escenarios en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Entonces ahí es donde vemos que hace falta muchísimo trabajo a nivel social. Muy bien a todas las personas que están compartiendo, que hay que cambiar, que hay que permearnos de otro tipo de situaciones, sí, hay que cambiar. Listo, chicos. Por el día de hoy hemos llegado al final del encuentro. Espero haya sido de total agrado para ustedes la formación.
Por aquí sigo leyéndoles. Eh, Muy amplio, sí, es muy amplio, Silvia. Es demasiado extenso y la intención es que podamos ahondarlo hasta donde más nos dé el proceso, ¿sí? Hasta donde más podamos, hasta ahí llegamos por temas de tiempo y demás. Llegamos entonces al final de este lunes que nos acompaña en el inicio de semana. Les deseo a todos una feliz resto de semana. Nos encontramos el día de mañana continuamente para dar finalidad a todo el proceso de formación durante esta semana. Les deseo una feliz noche y feliz descanso. Con muchísimo gusto para todas las personas que se unieron en el día de hoy. Entonces damos por finalizado el encuentro.